Josué, entonces, ahí vamos a tener la base de nuestro mensaje. No les doy el texto, abran Josué en el capítulo 1 porque vamos a estar leyendo, vamos a tener una lectura, vamos a estar leyendo el capítulo 1, algunos versitos del capítulo 2, algo del 3 y del 5. Así que mantenga su Biblia abierta ahí. Y el libro de Josué, en parte, ¿cierto? Estamos en la condición ya bajo un nuevo liderazgo para el pueblo de Israel de tomar posesión de la tierra prometida. En esa condición hoy día está el pueblo y ante un nuevo liderazgo. ¿Cuál sería la intención de este mensaje? Es cruzar el Jordán. Y el cruzar el Jordán significa una lucha espiritual. Hay algo que nosotros debemos entender, hay algo que Dios quiere que el pueblo, su pueblo quiera entender lo que significa hoy día vivir la fe. Mire, para el pueblo de Israel había promesas. El pueblo iba a ser liberado de la esclavitud de Egipto e iba a ser llevado ¿a dónde? A una tierra donde fluía leche y miel, la tierra prometida, a Canaán, ¿verdad? Y por tanto, esa es una figura de lo que significa para nosotros hoy día la promesa de esta vida plena y abundante para nosotros. No se olvide que el Antiguo Testamento, ante hechos reales y que vivió el pueblo propiamente tal, terminan siendo en el Nuevo Testamento una figura de lo verdadero, una figura de lo que realmente significa nuestra vida en Cristo y las promesas que Dios tiene para aquellos que le aman. Entonces, fíjese usted, lo primero que vamos a plantear, ya vamos a desarrollar un poco el texto, vamos a leer, un alma que ha dejado de anhelar una experiencia más plena de las riquezas de Dios, ha dejado de crecer en la gracia. Usted no tiene en su corazón el deseo de anhelar una experiencia más plena de las riquezas de Dios, o usted se va a quedar solamente en la liberación de la esclavitud de Egipto. Usted se quedó ahí y usted se contentó ahí. Hermanos, el llamamiento o la vida de la fe es una vida de un constante crecimiento. Nosotros no podemos ser mediocres en cuanto a nuestra vida de la fe. Hay mucho para que nosotros podamos recibir. Hay mucho de lo cual Dios tiene preparado, ¿verdad? Para darnos, para brindarnos, para conocer y experimentar que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero pareciera ser que el pueblo se ha contentado solo con salir de la esclavitud de Egipto. Y ahí se quedó. Entonces, nosotros como almas liberadas de la esclavitud, anhelamos una experiencia plena de las riquezas de Dios. Yo quiero más. Hace un rato atrás cantamos, abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Ábreme la vista espiritual a las cosas ocultas. Cuando dice Jeremías, clama a mí, que yo te responderé. Está diciendo, ¿verdad? Dios le dice, clamen, búsquenme. Y clama a mí, yo te voy a responder. Y no solo eso, sino que y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay muchas cosas, hermanas y hermanos, que Dios tiene para revelarnos. Pero ahí está aquel cristiano, hermano, que anhela, que quiere seguir creciendo, que no se conforma con lo que tiene hoy día. Ah, que estoy feliz, soy salvo, me voy al cielo. No, hermanos, no, está bien, pero hay mucho más que nosotros podemos lograr, hay mucho más que nosotros podemos conseguir. Cada cristiano, ¿verdad?, tendrá que cruzar su Jordán antes de entrar en la plenitud de la bendición del Evangelio de Cristo. Mire usted, ¿queremos avanzar? ¿Hay un anhelo? Muy bien, pero si usted quiere avanzar y quiere crecer, usted va a tener que cruzar su Jordán. Va a tener que cruzar su Jordán. ¿Y por qué su Jordán? Porque al cruzar el Jordán estaba Canaán, ahí estaba la tierra prometida. Aquí hay un detalle que ya lo vamos a explicar. Dice, Dios ha liberado a su pueblo elegido, Israel, de la esclavitud en Egipto. Todos lo sabemos. Ahora, este pueblo que ha sido liberado han dado vueltas durante 40 años en el desierto por causa de la dureza de su corazón y su incredulidad. La primera generación, hermanos, cumple sus días
sin de alguna forma lograr, obtener o sin entrar en la promesa. Ahí se quedó el pueblo, salió, pero no entraron. Ahora hay una segunda generación, esta generación que nació en el desierto. Los primeros hermanos murieron en el desierto y no entraron. Hay una segunda generación que nace en el desierto en estos 40 años y ahora esta generación está frente al Jordán y debe tomar la decisión de cruzarlo. Se debe decidir cruzar el Jordán y entrar en el plan de Dios. Porque cruzar el Jordán, hermanos, significa entrar en el plan y en la voluntad de Dios. Por medio del libro de Josué podemos aprender de las guerras que enfrentó el pueblo, de las victorias, de la conquista y de la posesión de la tierra prometida, tal como lo había manifestado el Señor. Ya dijimos que Dios tiene grandísimas promesas, como lo vimos en el libro de Pedro, ¿verdad? Que por medio de su promesa, por medio de Cristo, nos ha dado grandísimas promesas que hemos estado desarrollando y que han significado en nuestra vida, cómo han afirmado nuestro corazón, cómo nos da la expectativa de seguir adelante y de poderlas compartir. Entonces, Dios cumple sus promesas, como ya lo hemos dicho. Entonces, tal como lo había manifestado el Señor, el pueblo va a lograr establecerse en esa tierra prometida. Ahora, este mismo libro también nos muestra que para Israel estuvo en ese momento en donde tuvo que tomar decisiones para involucrarse en la guerra y para luchar bajo el liderazgo de Josué y por supuesto para lograr la victoria. Mire, aquí hay un gran detalle. Israel fue liberado de Egipto por gracia. No hizo absolutamente nada, salió. Pero para tomar posesión de la tierra prometida tenía que luchar, porque la tierra estaba habitada y por tanto tomar la tierra prometida, tomar posesión, significaba para el pueblo lucha bajo el liderazgo de, en este caso, de Josué. Mire usted qué interesante. Nosotros por gracia hemos sido liberados de la esclavitud del pecado en Jesucristo. Pero para tomar posesión de todo lo que Dios nos ha dado en Cristo, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que luchar. ¿Se fija usted? Entonces es algo que nosotros queremos tomar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Claro que las queremos tomar. Pero para poder tomar las bendiciones que Dios tiene para nosotros y que están en Cristo, vamos a tener que luchar. Vamos a tener que luchar. Josué, en este caso, es un nombre propio masculino, ¿verdad? Y que en su variante español procede de un hebreo, del hebreo, que es Yoshua. ¿Ya? ¿Le suena ese? Yoshua, ¿qué significa? ¿Qué significa Yahvé salva o Jehová salva? ¿Ya? Significa ese Yoshua, que no sé si la pronunciación exacta. Pero finalmente tiene el mismo origen del nombre Jesús. Este Yoshua en hebreo, que es Josué, tiene el mismo significado en este caso del nombre Jesús. Por tanto, Josué en hebreo sería Jesús en griego. Es el mismo nombre en diferentes idiomas. Ahora, dado esto, ¿y por qué digo esto? Porque vamos a hacer una analogía entre lo que ocurrió con Josué y el pueblo y lo que ocurre con Jesús y nosotros. Ahora queremos saber qué tuvo que hacer el pueblo para poseer lo que Dios le prometió. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros para poder poseer lo que Dios ha prometido? Hablando el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, ya vamos a ir al texto bíblico, porque no podemos predicar si no hay una base bíblica. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan, Jesús nos decía, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La venida del Señor, aparte, por supuesto, siendo lo principal de justificarnos delante del Padre, de entender en la condición de pecadores que estábamos y estábamos condenados, y ante esa situación Jesús, como ya lo sabemos todos, murió, vivió en esta tierra, nació, vivió sin pecado, fue a la cruz, murió y resucitó, y ahora Él es quien nos justifica delante del Padre, porque ese es el mensaje del Evangelio. El hombre sin arrepentimiento no puede
no puede recibir la gracia. Si el hombre no está arrepentido, usted no le puede dar la gracia. Cuando el hombre se arrepiente, recién está en condiciones de recibir la gracia de Dios, que es en Cristo, donde recibe perdón, salvación y vida eterna. A partir de ahí, que Dios pueda seguir sanando y restaurando una vida, perfectamente estoy de acuerdo. Pero lo primero que hace es perdonar nuestros pecados y el hombre se tiene que arrepentir. Amén. Ahora, una vez que ya estamos en Cristo, Él nos dice que la vida que Él nos da es una vida abundante. ¿Está experimentando usted esa vida abundante? ¿O todavía su vida es mediocre? ¿O se conforma con lo que usted tiene? Porque le quiero decir que su vida es buena o es plena. El Señor tiene aún mucho más para darle. Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 1, en el verso 3, y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Se fija usted? Hay una vida que Dios tiene preparada para nosotros, una vida plena, una vida de bendiciones preparadas para nosotros. Hoy el Señor nos va a mostrar a través del libro de Josué lo que Israel tuvo que hacer para poseer lo que Dios les había prometido. Lo primero que se nos presenta para poder recibir esta bendición es que vamos a tener que cruzar nuestro Jordán. Hay que cruzar el Jordán. Eso significa decidir entrar en el plan de Dios y en la guerra. ¿Quién quiere guerrear? Nadie quiere guerrear. ¿Cuántos soldados, hombres y mujeres, están aquí y que son del ejército de Cristo? ¿Hay soldados de Cristo aquí o no? No hay, parece. Nadie quiere guerrear. ¿Ah? No hay soldados del Señor. Pablo le escribe a Timoteo y dice: ninguno que milita, en este caso en los ejércitos del Señor, se enreda en los negocios de este mundo. Nadie. Bueno, somos parte del ejército de nuestro Dios. Somos parte del ejército de Jehová. ¿Somos parte de este ejército? Yo al menos me quiero enrolar en ese ejército, y aunque no me guste mucho la guerra, pero entiendo que es necesario. Y vamos entonces a leer en el capítulo 1, vamos a leer del 1 al 18, vamos a leer ese capítulo completito, y dice lo siguiente: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quieras que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo: acordaos de la palabra de Moisés, siervo de Jehová. Os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados
quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra, a vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas estas cosas, así obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente te esfuerces y seas valiente. Muy bien, a partir de este primer capítulo, entonces, ¿qué debía hacer el pueblo para tomar posesión de la tierra que Dios les había dado? Lo primero, entonces, decimos, hay que cruzar el Jordán, decidir entrar en el plan de Dios y en la guerra. Pero fíjese usted que, así como Israel tuvo que seguir a Josué, nosotros debemos seguir a Jesús. Fíjese que hay un cambio de liderazgo. Ya en los primeros versos se nos dice que aconteció después de la muerte de Moisés. Moisés ha muerto. Fíjese usted, Dios entierra a sus siervos, pero la obra no queda enterrada, la obra sigue. Los hombres van pasando, la obra de Dios permanece y se va a cumplir. El siervo, Moisés en este caso, muy admirado, reconocido por el pueblo, ya ha partido. Esto es súper interesante, hermanos, porque el pueblo le era difícil seguir otro liderazgo en este caso. Moisés había sido para ellos y sigue siendo uno de los profetas más importantes para el pueblo judío. Y en este caso tenían que someterse ahora al liderazgo de Josué. Fíjese lo interesante de esto. Moisés ha muerto. ¿Qué es lo que Dios dio a través de Moisés? La ley. La ley. Mira, aquí hay una analogía entre un hecho real y una realidad espiritual. Porque la ley, que implica de alguna forma las obras, no nos pueden hacer ingresar en la tierra prometida. Nadie entrará al reino por medio de las obras de la ley. Nadie se presenta a Dios por medio de la ley. La ley vino por medio de Moisés. Escribe en Juan 1:17, dice: la ley pues por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Moisés ha muerto y por medio de Moisés no van a entrar a la tierra prometida. Josué es el que Dios escogió para hacer, o para llevar en este caso, al pueblo a la tierra prometida. Jesús es el que Dios escogió para llevarnos a nosotros a la tierra prometida, a nuestra Canaán. Nuestro Canaán, ¿sabe quién viene siendo finalmente? Es Cristo mismo. Porque Jesús no solo es el camino y la verdad, sino que Él es el mismo, en esencia, lo es todo para nosotros. Jesús es nuestra tierra prometida, pero Él también es el líder, Él es el que nos conduce. Así como Josué condujo al pueblo a la tierra prometida, ahora es Cristo quien nos conduce a nosotros a esta tierra de bendición. A Josué Dios le dio toda victoria sobre el enemigo. Fíjese usted que en el verso 3 dice: yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. ¿Sabe que esa tierra, la cual Dios había entregado, estaba habitada? Habían pueblos, guerreros, ¿verdad?, que tenían sus propios dioses y tenían ejércitos. Pero le dice Dios a Josué, en este caso: a ti te voy a dar, te prometo que esa tierra ya es de ustedes, aun cuando esté tomada por ejércitos enemigos. Esa tierra yo se las doy. En otras palabras, le dice que en Josué está la victoria. Así como le prometió a Moisés, ahora le promete a Josué. En Cristo, hermanos, en Cristo, o mejor dicho, en Jesucristo, nosotros tenemos victoria sobre todas las cosas. Este es el primer paso, hermanos, de
poder tomar posesión de la tierra prometida para Israel, es tener que aceptar el liderazgo de Josué. En el verso 16, 1:16, después de exponer Josué estas cosas, dice: entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos donde quiera que nos mandes. ¿Qué está haciendo el pueblo en este caso? De alguna forma están asumiendo el liderazgo de Josué. Para nosotros, nuestro Josué es Jesús. Y debemos recibir o aceptar a Jesús como nuestro líder. Usando la palabra bíblica, no es líder, ¿verdad? Para nosotros la palabra bíblica, que Jesús es el Señor. Debemos asumir el liderazgo de Jesús en nuestra vida. Jesucristo es el Señor. Él es quien me va a conducir. Él es el que va adelante. Él es el que me va a hacer disfrutar de la vida plena y abundante. Es a Él a quien tengo que seguir. A lo mejor usted lo sabe, yo también lo sé. Pero el punto es que si queremos disfrutar de esta tierra prometida, esta tierra hay que conquistarla. Esta tierra de alguna forma vamos a tener que avanzar. Y lo primero que tenemos que hacer es cruzar este Jordán, es cruzar este río, hermanos, que además de presentar un desafío físico, real y verdadero para el pueblo, en el que el momento dice que todos sus bordes se desbordaban, era intimidante. También nos presenta un gran desafío para nosotros. ¿Usted quiere crecer espiritualmente o se quiere quedar ahí? Esa es una gran pregunta. Fíjese que no hay victoria sobre el pecado y la muerte en otro, sino en Jesucristo. Eso es lo que significa para nosotros. Hay victoria, ¿verdad?, sobre el pecado. ¿Usted quiere tener victoria sobre el pecado? ¿La quiere tener? En Jesucristo. Hay victoria sobre la muerte si tenemos una esperanza de resurrección. Pero primero hablemos de la muerte espiritual. ¿Hay esperanza de la muerte espiritual para nosotros? Sí hay. ¿En quién está? En Cristo. ¿Hay esperanza de la muerte física para nosotros? Sí, en Cristo. Porque en Cristo los muertos serán resucitados. Amén. Entonces, ¿hay vida eterna y abundante en otro nombre sino en Jesús? No hay. ¿Hay vida abundante? ¿Hay vida eterna? Sí la hay. ¿Pero en quién? En Jesucristo. Entonces, el pueblo tuvo que decidir por Josué. Nosotros tenemos que decidir por Jesucristo. Si usted quiere vivir diferente, usted va a tener que va a tener que seguir a Jesús. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia hoy día? La iglesia no sigue a Jesús. La iglesia sigue sus propios deseos. Y seguimos, hermanos, en eso. Seguimos siguiendo nuestros propios deseos. La iglesia no quiere asumir el liderazgo de Jesús. Ahora, una vez que el pueblo entiende que tiene que seguir a Josué, como nosotros debemos entender que debemos seguir a Jesús, debemos entender que para tomar posesión, hermanos, de esa bendición, de esa tierra de promesas, vamos a tener que entender que hay una realidad de guerra. Hay una guerra, y aunque usted no quiera, y aunque yo no quiera, vamos a tener que enfrentar esa guerra. En el capítulo 2, fíjese que dice: Josué, hijo de Num, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Ya estaban de alguna forma reconociendo el terreno de los enemigos. Esta tierra que ellos iban a conquistar, esta tierra que ya les había sido dada, pero que ellos por fe iban a tener que conquistarla. Hay que conquistar esta vida abundante, esta tierra, mejor dicho, esta tierra donde fluye leche y miel, es una tierra que van a tener que conquistar. Entonces, Israel debía entender lo que le significaba seguir a Jesús. ¿Usted entiende lo que significa, lo que le significaba seguir a Josué? ¿Usted entiende, o nosotros entendemos lo que significa seguir a Jesús? ¿Hemos puesto atención lo que realmente significa seguir a Jesús? ¿Sabe? De repente me encuentro con que muchos de nosotros hemos creído que Dios se revela, se aparece como el genio
que viene a estar a disposición de nosotros aquí en la tierra para que nosotros tengamos buenas familias, para que nosotros vivamos en paz y tranquilos, pero Dios es el genio que tiene que estar a disposición de nosotros. Seguir a Jesús, o en este caso para el pueblo, seguir a Josué, debía entender que iba a entrar en una guerra para poder experimentar esa tierra. Hay vida abundante, o la vida abundante, o nuestra tierra prometida, nos espera, pero hay que luchar. ¿Cuál es verdaderamente la vida abundante y plena? Hermanos, no nos confundamos. Hay muchas cosas que nosotros disfrutamos aquí en la tierra, lo hemos dicho en más de alguna ocasión. Dios nos bendice cuando nos da familias. Dios nos bendice cuando podemos tener un bebé en nuestros brazos, ser padres. Dios nos bendice cuando nos da una madre, cuando nos da un padre. Mire, cuántas cosas. Dios nos bendice de comer cositas ricas, porque son cosas que Él creó, ¿o no es así? Pero a veces nos quedamos solamente con eso, hermanos. Y todo nuestro énfasis está en eso. Cuando eso es solamente, es como un bocado. Es un bocado de lo que realmente es pleno para nuestra alma. Y es ahí donde muchas veces nosotros nos estamos quedando con eso. Queremos quedarnos solamente con las cosas materiales que recibimos de este mundo, ¿verdad? Y con las cuales Dios también nos ha bendecido, no podemos decir que no. Pero hay otras cosas que realmente son satisfacción para nuestra alma. La vida abundante, la vida plena nos espera, pero hay que luchar. Hay que luchar. La vida cristiana, verdadera y bíblica, es una guerra contra los conflictos, contra los enemigos y contra la oposición. ¿Le gustó eso? ¿Por qué vino hoy día? Yo no quería escuchar eso. La vida cristiana, hermanos, si nosotros realmente somos cristianos, usted debe saber. Pablo le escribe, ¿verdad?, a Timoteo y le dice: el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. El que quiere vivir como a Dios le agrada, el que quiere vivir, y mejor dicho, el que quiere experimentar la manifestación de Dios a través de su vida, va a sufrir persecución. Porque este mundo no vive conforme a lo que Dios dice. Este mundo se conforma a los deseos del príncipe de este mundo y que está solamente por un tiempo. Como dice Pablo también, como antes nosotros seguíamos la corriente de este mundo, o como seguimos la corriente de este mundo, diría hoy día. ¿Seguimos nosotros la corriente de este mundo o no seguimos la corriente de este mundo? La vida cristiana verdadera y bíblica, sepa usted que usted tiene una lucha contra sus propios deseos, contra la influencia del mundo y contra el diablo mismo. Esa es la verdad. Usted tiene que saber, usted está en una guerra cada día. Y si usted quiere tomar posesión de esa tierra plena y abundante, usted va a tener que luchar. Yo voy a tener que luchar. Verso 24. Del 2.24, me voy a saltar porque no voy a leer completo el verso. Dice: y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra. Esto habla de los espías. Recuerde el pasaje, voy a recordarles un poco. Mandaron 2 espías, fueron recibidas por esta prostituta, Rahab, que después se transforma, ustedes saben, se casa con un israelita y viene toda una descendencia por ahí. Estuvieron ahí, los cuidaron. Después volvieron y por el testimonio mismo del pueblo, ellos sabían, como habían visto las maravillas que Dios había hecho con Israel al abrir el mar rojo, ¿verdad? Y lo que habían hecho con los reyes que estaban al otro lado del Jordán. Ellos sabían ahora que Dios, en este caso, los había entregado. Y dice en el verso 24, y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Y también a todos los moradores del país, y todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Hermanos, fíjese usted, cómo Dios, obrando a través de Josué, ya estaba infundiendo temor en sus enemigos. Cuando nosotros seguimos a Jesucristo, hermanos, nuestros enemigos tiemblan. ¿Qué es lo que hay que conquistar en tu vida? ¿Qué hay que conquistar? Si pensamos, yo no estoy pensando en conquistar una tierra donde voy a ir y voy a vivir muy bien. Estoy pensando en conquistar enemigos en mi propia tierra.
¿Qué enemigos hay en tu tierra con los cuales estás luchando o no estás luchando? ¿Hay vicios? ¿Hay cosas que todavía están gobernando nuestro corazón? ¿Sabe? Bajo el liderazgo de Josué, ya estos enemigos estamos perdidos. Bajo el liderazgo de Jesús, con mayor razón están vencidos, hermanos. En Cristo, si Dios había dado victoria bajo el liderazgo de Josué, Dios nos da victoria bajo el liderazgo de Cristo. Hay victoria para nosotros. Estamos seguros, hermanos. Siguiendo a Jesucristo, usted siempre tendrá victoria. Siguiendo a Jesucristo, usted siempre nos va a dar victoria. Pablo escribe a los romanos y dice, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Amor, tribulación, espada, persecución, necesidades. Nada más. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Qué nos está derribando hoy día? ¿Cuáles son las luchas que tenemos? ¿Por qué abandonamos el camino de la fe? Porque hay debilidades que están una y otra vez, no somos capaces. Hermanos, bajo el liderazgo de Cristo no hay nada que se oponga porque está derrotado. Más gracias damos a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese usted, debemos entender, entonces, el pueblo tiene que seguir el liderazgo de Josué. Dios le dio autoridad a Josué y dice que va a entregar todos los enemigos, ¿verdad?, bajo el liderazgo de Josué. El pueblo tiene que entender que va a tener que entrar en una guerra y que esa guerra está ganada, pero va a tener que ir a la guerra. Y nosotros, de la misma manera, para ir a nuestra tierra prometida, vamos a tener que seguir a Jesús. Jesús ya tiene ganada la guerra, pero Él nos dice, ustedes van a tener que luchar, tienen que saber que van a entrar en una pelea, en una guerra espiritual, pues hermanos, y eso es lo que nos corresponde a nosotros. El pueblo tuvo que entrar con espadas físicas, reales, verdaderas, pero nosotros vamos a entrar con las espadas ¿de qué? De la palabra. ¿Se fija usted? Con la coraza, ¿verdad?, del soldado romano, con el casco, ¿verdad? Pero vamos a tener que entrar, hermanos, si nosotros somos del ejército de Cristo, hay que conquistar, vamos a tener que entrar. El pueblo tiene que despertar. Entonces, en el capítulo 3, vamos a tener que cruzar el Jordán. Usted tiene que cruzar el Jordán, tiene que involucrarse en la guerra y tiene que entrar en el plan de Dios. ¿O se va a quedar ahí? Llega el capítulo 3 y ya están listos, van a tener que cruzar el Jordán. Si queremos tomar posesión, el pueblo, hay una tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. Ahí está, pero van a tener que tomar posesión. Y antes de eso hay que cruzar el Jordán. Hay que cruzar el Jordán, hay que involucrarse en la guerra. ¿Qué significa cruza tu Jordán? Significa crecimiento espiritual, significa ascender a una esfera más alta, es decir, tenemos que dejar atrás ciertas actitudes y formas de pensar que están muy arraigadas a este mundo y no a la mente de Cristo. Cruzar el Jordán es tomar esa decisión. Yo quiero ir por esta bendición que Dios me tiene. Yo quiero ir a esta vida abundante. Porque si no es así, hermanos, dejamos de crecer en la gracia. No te puedes quedar al otro lado del Jordán. Hay que cruzar el Jordán, pero el Jordán nos desafía. El Jordán te desafía. ¿Y te desafía a qué? Tienes que dejar actitudes y formas de pensar que tienen que ver con el pensamiento de este mundo. Y debemos empezar a pensar como Cristo piensa. Pablo le dice a los corintios, ¿y quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le va a instruir? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y usted dice, yo no la tengo. ¿Usted la tiene? ¿O en parte? Está bien, lo dice, lo afirma. En otras palabras, debemos tener la mente de Cristo. Cruzar el Jordán significa dejar atrás lo que somos para hacer lo que Dios quiere que seamos. Cruzar el Jordán significa dejar atrás donde estamos para estar donde Dios quiere que estemos. ¿O usted se siente cómodo donde está? A lo mejor sí. Por ahí he dicho que a nadie le gusta que le saquen de su lugar de seguridad, lugar de confort. Estamos tranquilitos, estamos bien ahí, estamos quietitos. Tengo mi comidita, tengo a mi familia cerquita, está bien. Pero en la vida cristiana, hermanos, es una vida que nos ha de llevar más allá. Debemos ir más allá, no debemos quedarnos con migajas. Si Dios tiene
para darnos muchas cosas más. No podemos seguir siendo los mismos si queremos conquistar nuestra tierra prometida. Tenemos que cambiar, hermanos, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Nuestros pensamientos tienen que morir y los pensamientos de Dios tienen que empezar a reinar. Pablo escribiéndole a los romanos y les dice: no se dejen conformar a este siglo, no se dejen moldear a este mundo. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El cristiano, el verdadero cristiano, busca la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero al final, ¿qué pasa? Somos formados o conformados o moldeados por este mundo. No hay diferencia entre cristianos y no cristianos. Somos moldeados por este mundo. Cruzar el Jordán es estar dispuestos a ser transformados por nuestro Dios en la forma de pensar. Es llegar a tener la mente de Cristo. Cruzar el Jordán es estar dispuesto a renunciar de nuestros pensamientos y a tomar los de Dios totalmente y por completo. Nos presenta un gran desafío este cruce del Jordán, hermanos. Cualquier costo que paguemos por el cruce no se compara con las gloriosas riquezas que nos esperan. ¿Cuántos lo creen? Amén. Yo creo que hay más en la fe. No puede ser todo esto, hermano. No es todo esto. Ya voy todos los domingos, sí, escucho un mensaje, a veces me aburro, quiero que se termine luego, canto lo mismo. Hermano, no es esto. Hay más para ti. Dios te quiere revelar. Dios es real y verdadero. Dios no se va a unir a la visión de ellos. Ellos se tienen que unir a la visión de Dios. Dios no se iba a unir a la visión de los israelitas. Ellos se tenían que unir a la visión de Dios. Dios no se va a unir a tus planes, hermanas y hermanos. Tú y yo nos debemos unir a sus planes. Ellos tuvieron que morir por completo a sus opiniones, a sus actitudes, a sus costumbres y tradiciones y a sus perspectivas, a su conformismo, hasta llegar a exaltar a Dios y a su palabra por completo en sus vidas. ¿Se fija usted que presenta un desafío? Estas bendiciones, esta tierra prometida, esta vida plena y abundante está ahí, está disponible. Pero se requieren hombres y mujeres valientes, deseosos de ir por más. Les vuelvo a repetir, no podemos decir, ya no, yo escuché el Evangelio, creo en Cristo, soy salvo. Y ahí me quedé. No, hermanos, hay que ir por más. ¿Cuántos hombres y mujeres valientes se van a levantar de aquí? Vamos a levantar hombres y mujeres valientes que van a ir. Yo voy a tomar posesión. Yo voy bajo el liderazgo de Cristo. Yo sé que tengo victoria en el nombre de Jesucristo. Yo voy a conquistar mis debilidades en el nombre de Cristo. Yo el vicio o las cosas que hayan y que deshonran al Señor van a ser conquistadas en el nombre de Jesús. Pero voy a dejar de pensar, voy a dejar de moldearme. No, es que lo hacen ellos, que lo hacen otros, es que mis amigos, es que mi familia. Hermanos, los pensamientos del Señor tienen que primar en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahí habrá plenitud. La generación de israelitas que salió de Egipto no pudo cruzar el Jordán. Estuvieron frente a él, pero no pudieron cruzar. Cruzó el Jordán la segunda generación. ¿De cuál va a ser usted? ¿De la primera o de la segunda? Usted no puede ser igual a la primera generación. La segunda es la que cruza. La segunda es de los valientes. La segunda es la que va más allá. Mire, la primera generación cruzó el Mar Rojo. Lo más difícil, el Mar Rojo. Fíjese usted. Cruzaron lo más difícil. Es triste encontrarse con personas que han cruzado los momentos más difíciles de sus vidas y ahora los fáciles los estén desanimando. ¿Por qué razón? Si usted ha pasado cosas tan duras y tan difíciles, hoy día, por alguna situación que es mucho más pequeña, usted está desanimado. ¿Cómo es posible que usted ya cruzó lo más difícil y los más fáciles ahora lo tienen por el suelo? Ya no quiere seguir, ya no quiere mantenerse con sus convicciones claras. Recordamos qué pasó con David. Cuando era un adolescente, ¿a quién venció? Sino al gigante Goliat. Todos conocemos la historia. Pero cuando ya era grande y ya tenía fuerza, ¿verdad? Y tenía vigor, ya era un guerrero, no fue capaz de vencer
a un gigante. Quiero que busquen su Biblia, a lo mejor muchos no sabíamos, a mí también me sorprendió. Segunda de Samuel, capítulo 21, vamos a buscar este pasaje. Y curiosamente, siendo pequeño, segunda de Samuel, capítulo 21. Siendo pequeño David y solamente movido en su convicción y su confianza en el Señor, derrotó al gigante Goliat. Ya adulto, como un guerrero, no fue capaz de derrotar a este gigante Isbi-Benot, se llamaba, ¿verdad? Y dice, ¿lo encontró ya? Le dice, volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él. Y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. Isbi-Benot, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Mire, esto es solamente para hacer una ilustración. David cruzó victorioso lo más difícil, pero lo más fácil no lo pudo hacer. Siendo niño derrotó al gigante. Ahora siendo adulto y siendo todo un guerrero, no lo pudo hacer. Abisai, ¿verdad? Si no hubiera venido a ayudarle, lo más probable es que David hubiese muerto. Esto nos enseña que para cruzar el Jordán es necesario, hermanos, eliminar nuestra fuerza física, no creer que es por mi fuerza, es por mi capacidad, sino que poner nuestra confianza absoluta en el Señor. De lo contrario, no lo vamos a cruzar. Cuando David fue pequeño contra Goliat, él iba no en su fuerza, él sabía, imagínense la diferencia, la tremenda diferencia, él fue en el nombre de Jehová de los ejércitos. A veces se nos olvida, hermanos, a veces empezamos a luchar en nuestras propias fuerzas, a veces empezamos a luchar y hacer las cosas y creemos que en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades lo vamos a lograr. No, hermanos, es Dios, es Dios. En el cruce del Mar Rojo como en el Jordán fue realizado por Dios, es Dios el que hace la obra. Porque ya nada puede oponerse al propósito de llevar a su pueblo a la buena tierra. Dios me quiere dar la victoria. Dios me quiere dar esa tierra buena, esa tierra que fluye leche y miel. Él lo quiere hacer. Y si Él lo quiere hacer, nada va a impedir. Solo necesitamos que nosotros nos dispongamos y vamos y crucemos ese río. Ahora, cuando hace la lectura de los libros, uno analiza el comportamiento del pueblo en ambas experiencias, los que cruzaron el Mar Rojo y los que cruzaron el Jordán, la primera y la segunda generación. La diferencia es notable. Hay una razón por la cual la primera generación no pudo cruzar el Jordán. Fíjese que el primer pueblo frente al cruce del Mar Rojo, ¿sabe? Cuando el pueblo está frente al Mar Rojo, el pueblo se confunde. Cuando salieron de Egipto, se confunde, reclama y maldice con gran desesperación. ¿Se acuerda usted qué pasó? Están frente al mar, vienen los egipcios. Vienen los egipcios con sus ejércitos tras ellos y ellos están con desesperación. Ya estuvimos compartiendo ese mensaje, ¿se acuerda? Dile al pueblo que marche. Bueno, pero en este caso ese es el aspecto del pueblo. Cuando el mar se abre, el pueblo avanza y me imagino yo que debe haber sido así como sálvese quien pueda, y empezaron a pasar, ¿verdad? Y atravesaron al otro lado. Ya en el amanecer al otro lado creyeron, temieron y con panderos y arpas cantaban, panderos y danzas cantaban y se alegraron, y de verdad que es maravilloso ver a Dios obrando y es de felicitarles. Pero lo triste, hermano, es que al adentrarse en el desierto, una vez cruzado el mar, se les olvidó absolutamente todo y siguieron murmurando de Dios. ¿Qué aprendemos de esto? Es que a veces hay mucha emoción y poca convicción. A veces nos dejamos llevar por nuestras emociones, por los sentimientos. Vemos las cosas que pasan y Dios está conmigo, qué sé yo, pero basta que se ponga alguna dificultad delante y ya empezamos a dudar, empezamos a reclamar y empezamos a... Entonces no hay convicción. ¿Es que Dios está con nosotros? Amén. ¿Es que Dios me ama? Amén. ¿Y por qué lo pongo en duda, hermanos, cada vez que pasa alguna situación difícil en la vida o alguna circunstancia que no me agrada? La segunda generación que cruza el Jordán
Es un pueblo que ya no murmura, no se oyen opiniones de desánimo, no dicen designemos un capitán y volvámonos a Egipto, no. O no dicen, ¿tú crees que se irá a abrir este río o no? De mirarlo, ¿verdad? Simplemente avanzó en obediencia a Dios porque quería la bendición. Avanzó porque quería la bendición y al estar al otro lado del Jordán no celebraron. No hubo pandero, ni danzas, ni jubileo. Por lo contrario, ¿sabe lo que hubo, hermano? Y me llamó la atención. Me llamó mucho la atención. Si usted sigue la lectura del libro, en el capítulo 4, el capítulo 3 se atraviesa, o está la preparación del cruce. Una vez que han cruzado, en el capítulo 4 se habla de testimonios, ¿verdad? Dejaron unas marcas con piedras, después usted lo puede leer, léalo porque es bien interesante. Y en el capítulo 5 se habla de la circuncisión. Una vez que el pueblo ha pasado, en vez de danzas, panderos y ¿sabe lo que hay? Hay circuncisión. Dios le dice a Josué que tiene que circuncidar al pueblo. ¿Por qué? Porque eso estaba de acuerdo a la promesa o al pacto que Dios había hecho con Abraham. ¿Ya? Y la primera generación que salió de Egipto estaban circuncidados, pero la que nació en el desierto no estaban circuncidados. Entonces, esto también representa, aparte de la señal del pacto que tenía Dios con el pueblo, ¿verdad? Lo que implica para nosotros en este caso es que esta circuncisión en los varones, en vez de ser una fiesta, era una dolorosa obediencia. Tenían que ser circuncidados, ¿verdad? Era una marca que se hacía, usted sabe, en alguna parte del cuerpo del varón, muy dolorosa. Imagínese, pensando uno de manera lógica, uno dice, vamos a entrar, ya vamos a cruzar el Jordán, vamos a tener que tomar posesión de la tierra prometida. Necesitamos estar bien fuertes físicamente, todos con sus armas listos. ¿Y sabe lo que ocurre? El pueblo se somete a algo doloroso, a una orden que da Dios, que los debilita físicamente. ¿Sabe por qué? Entendiendo que no va a ser en sus fuerzas, va a ser en las fuerzas del Señor. Y ahí está, a veces, hermano, el sometimiento a la voluntad de Dios nos causa dolor, nos causa amargura, pero es necesario entender que la bendición, Dios es el que la va a dar. Dios nos va a dar la bendición. Entonces, dice el sufrimiento y dolor, y con ello estaban reconociendo que no era por su fuerza, sino que por la fuerza del Señor. Esta nueva generación está dispuesta a avanzar como un ejército preparado para conquistar lo prometido, ¿verdad? Y que era pelear con todos los habitantes que estaban habitando ya en esa tierra. Y realmente esta primera generación no la hubiera logrado porque tenía falta de convicción. Hermano, la falta de convicción es lo que no nos permite conquistar. ¿Cuál es nuestra convicción? ¿Cuál es verdaderamente nuestras creencias, hermanos? La segunda ya sabía a lo que iba y estaba dispuesta a conquistarla. ¿Usted tiene anhelos, deseos, sueña con esta bendición? De lo contrario, hermanos, usted se va a quedar exactamente en el mismo lugar. En cuanto a los anhelos, ¿verdad? En el Salmo 42 dice, así como el ciervo clama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. Con ese deseo, con ese anhelo, es como una desesperación de querer salir de la miseria espiritual. Hermanos, yo no sé, yo de verdad que, y si su vida espiritual es buena, le podría decir que es una miseria con respecto a lo que Dios quiere darnos. A lo mejor usted me dice, no, yo oro, yo tengo mi devocional, leo la Escritura, me congrego, sirvo, y aún así, hermanos, frente a todo lo que usted puede hacer, sigue siendo poco con respecto a toda la bendición que Dios nos puede dar. Es inagotable. Y lo otro es que nos conformemos y que nos quedamos de la misma manera. Es como una desesperación, como decía, de querer salir de la miseria espiritual para vivir en la bendición. Así es como Dios quiere. Pero para esto se requiere sacrificio. Nada llega gratis o fácil. Debe haber atrevimiento, desafiar lo desconocido y lo incierto. ¿Quién cree eso? No nos gusta, pues, hermanos, de verdad que no nos gusta. Pero aquí hay una instrucción para poder tomar posesión. Hay que cruzar un Jordán, hay que tomar decisiones, hay que empezar a pensar como Dios quiere que pensemos, hay que estar en el lugar donde Dios quiere que estemos.
Si no, vamos a seguir viviendo como cristianos en este mundo sin pena ni gloria. Pasaron nomás, pasaron. No quedó nada. No quedó nada en este grupo. Esta generación fue como la primera generación. Salieron, disfrutaron de la libertad de la esclavitud, pero ahí en el desierto murieron. Yo no quiero ser de esos hermanos. Yo no quiero. Y si estoy en esa condición, inmediatamente renuevo mi mente y digo, no, Señor, yo quiero ser como la segunda generación. Yo estoy frente al Jordán, me intimida, tiene corrientes, es fuerte. ¿Sabe? El Jordán, a propósito, como un dato histórico, nace en los altos del Golán, ¿verdad? Y dice que corre y termina desembocando en el Mar Muerto. Ese es entonces, todo lo que arrastra el Jordán termina en el Mar Muerto. ¿Mar Muerto por qué? Porque es alto en minerales. Según se dice, es más salado, es 7 o 10 veces más salado que el Océano Pacífico. Por lo tanto, ahí no hay vida. Entonces, claro, uno dice, el Jordán termina en el Mar Muerto, ¿verdad? Todo lo que arrastra es como desafiante. Pero ¿saben qué? Si Dios me está llamando a cruzar mi Jordán, a cambiar mi forma de ver, porque hay unas bendiciones, hay plenitud de vida para mí, más allá, Él me lo va a mostrar, Él me lo va a revelar, yo quiero ir por ello. Yo no me quiero quedar así. Hay un proverbio, hermanos, con respecto a tener este deseo, porque hay que tener el deseo de ir por más. ¿Cuántos son ganadores aquí? ¿A cuánto les gusta perder? Levante su mano. Todos los perdedores. ¿Hay perdedores aquí? Yo creo que a nadie le gusta perder. Habrán unos que son más competitivos, unos más competitivos que otros, pero les aseguro que a nadie le gusta perder. A nadie le gusta hizo el dibujo más feo, o sacó la nota más mala, o cuando salían las mejores notas y sonaban los nombres, iba bajando. Y ya no fue un 7, no fue un 6. Bueno, cada uno sabe cómo le había ido también. No podríamos haber esperado un 7 cuando no habíamos estudiado. Pero, hermanos, la expectativa que hay en nuestro corazón de ir por más, mi Dios me lo tiene preparado. Él me lo da. Yo voy a decir, no, Señor, no me interesa la tierra prometida. No me interesa la bendición, la tierra que fluye leche y miel. Yo me quedo aquí nomás. ¿Podríamos decir eso, hermanos? No es de cristianos, no es de lo que Dios quiere. Dios quiere que vamos, que avancemos, que su pueblo avance. El Proverbios 13:4, mire lo que dice. No creo que estemos pensando en ser como los ejemplos que se nos dan acá. El alma del perezoso desea. ¿Y qué pasa? Y nada alcanza, solo lo desea. Ahí está, y lo espera. Dije Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza. Bueno, después sigue. Yo tomé solamente la primera parte porque está hablando de aquellos que no tienen ninguna intención, se quedan ahí donde están, no les interesa, no tienen ningún atrevimiento, no, ahí están. El Proverbios 19:24, otro pasaje que nos habla con respecto a estos perezosos, ¿verdad? 19:24 dice, el perezoso mete su mano en el plato y ni aún a su boca la llevará. Es tanta su flojera, su comodidad que tiene la comida, pero no le alcanza para podérsela poner en la boca. Y Proverbios 22:13 dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. Ni siquiera lo pelea, hermanos, ni siquiera arranca. Se entrega tan fácilmente. De verdad que es triste y espero que no seamos de estos perezosos. Hermanos, amados, es hora de mojarse los pies. Fíjese que a propósito ya al ingresar al Jordán, Dios no abrió el Jordán hasta que no entraron los sacerdotes. Bueno, ahí hay otra enseñanza, hoy día no lo vamos a citar, pero tenía que entrar el sacerdote con el arca del pacto, tenían que entrar, ¿verdad?, al agua y Dios iba a hacer la obra. Eso significa que los sacerdotes tenían que entrar al Jordán mientras el agua iba corriendo. Dios no iba a dividir las aguas antes. ¿Qué significa eso? Que hay que mojarse los pies, pues, hermanos. Hay que ir. Aunque esto nos desafíe, ¿verdad? Aunque esto nos intimide, pero ¿cuántos valientes van a entrar y van a poner sus pies en el agua? No partió el Jordán hasta que
se mojaron los pies los sacerdotes. Y luego marchó el pueblo, ¿verdad? Pero nosotros hoy día ya no estamos en la condición de estos, sino que hoy día somos reyes y sacerdotes del Dios Altísimo. Somos quienes llevamos la iniciativa, hermanos, porque siempre estamos detrás esperando. Cada uno de nosotros estamos llamados a tomar iniciativa en el Señor. ¿Me va siguiendo, verdad? Porque aquí tiene que cruzar su Jordán. Usted tiene que empezar a tomar decisiones en su vida. Usted tiene que tomar la decisión de entrar en el plan de Dios y hacer y someterse plenamente a su voluntad. Ahí va a alcanzar plenitud de vida, y a eso es más, porque Dios va a ir obrando y va a ir haciendo maravillas. Dios quiere entonces probar su fe. Entrar en el plan de Dios requiere de confianza de nuestra parte. ¿Usted cree que Dios va a frustrar su plan? Él lo va a llevar a cabo igual. Lo va a llevar exactamente igual. Y por tanto es necesario que nosotros avancemos. El Jordán corría violentamente de borde a borde por sus orillas. Era una situación peligrosa. Había que arriesgarse confiando en Dios, de que Él dividiría las aguas una vez que estuvieran adentro. ¿Sabe qué? Dios lo va a hacer. No teman, no temamos. Dios va a hacer la obra. Dios va a hacer la obra. Lo hicieron, claro que lo hicieron. ¿Y qué pasó? Se detuvieron las aguas. Después usted lee el capítulo 3 y las aguas se separaron, ¿verdad? Entró los sacerdotes, se detuvo el agua que venía de arriba y esta dejó de correr y comenzó a pasar el pueblo. Entonces, cuando lo hicieron, vieron la maravilla de la obra de Dios. ¿Quieren ver maravillas? Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, oh Cristo. Quiero ver tus maravillas, Señor. Quiero ver tus maravillas obrando y transformando mi vida. Quiero ver tus maravillas obrando y transformando la vida de mis hermanos. Quiero ver las maravillas de Dios obrando y transformando las personas de mi alrededor. Quiero ver las maravillas de mi Señor. Hermanos, es posible. Dios es todopoderoso. Él lo quiere hacer. El punto es: ¿dónde está el pueblo? ¿Dónde está el pueblo buscando las maravillas de su Dios? Cuando el Señor nos invita a seguirle, no nos cuenta todo de antemano. Van a haber algunas cosas que vamos a tener que hacer por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hay que mojarse los pies y confiar en la palabra de Dios si queremos agradarle. Dios tiene un plan para nosotros, claro que tiene un plan, pero no es un plan así como en mi plan. No, Dios tiene un plan en lo cual estamos incluidos nosotros. Es un buen plan. ¿Usted quiere experimentar todo lo que Dios tiene para usted? ¿Lo quiere experimentar? Entonces quiere poseer su tierra prometida, esa tierra abundante, esa tierra de bendición espiritual. Yo la quiero, la anhelo y la deseo. Entonces comencémonos a mojar los pies. Tiene que arriesgarse confiando en el Señor, confiando en la palabra. Tiene que comprometerse a cruzar su Jordán y entrar en el plan de Dios siguiendo a Jesús. Usted sigue a Jesús, usted no sigue al pastor de turno. Usted sigue a Jesús conforme a lo que Él nos dice en su palabra. Eso es lo que tenemos que entender. Y olvidarse de las críticas que le van a decir a los demás. ¿Por qué? Porque usted va a ser criticado, porque usted va a ser juzgado por su forma de vivir. Los que quieren vivir piadosamente sufrirán persecución de su familia, de sus amigos, de la gente que está alrededor. No, es que estás yendo mucho al templo. ¿Te volviste fanático? ¿Siempre me hablas de Dios? Va a surgir, lo más probable, por nuestro amor a Cristo, por nuestro amor a la obra, por nuestro amor a obedecerle, por nuestro amor a hacer las cosas que a Él le agradan. No le va a decepcionar, ni nos va a desamparar. Tomemos la decisión y entremos en la voluntad de Dios. Mire usted, después de tomar la decisión y de seguir a Jesús y entrar en la voluntad de Dios, ¿sabe qué va a hacer ahora? De levantar monumentos. Porque cuando Israel cruzó y vio la obra maravillosa de Dios, ¿sabe cuál fue la instrucción al otro lado del Jordán? Dijo Dios: dile a cada uno de las tribus que tomen 12 piedras y las van a levantar monumentos. ¿De qué? De lo que Dios había hecho, de las maravillas que Dios había hecho. ¿Cuántas maravillas ha hecho Dios en su vida? ¿Cuántos monumentos se pueden levantar en su vida de las cosas que Dios ha hecho en su vida? ¿Cuántas cosas podrían haber? ¿O estamos hablando de las cosas que le pasaron a otro? Hermanos,
Es su experiencia con Dios. Es el Dios que se dio por usted de manera personal. Por nombre, con su nombre y con su apellido. Ese es el Dios, es su experiencia personal. Y por tanto, vamos a seguir a Jesús. Vamos a cruzar nuestro Jordán. Vamos a entrar en el plan de Dios. Y vamos a comenzar a levantar monumentos en nuestra vida que puedan decirle a otros, porque el tema era, cuando le pregunten vuestros padres, ustedes dirán, nuestro Dios, cuando pasamos por acá, Él abrió el mar con su todo poder. ¿Cuál es el testimonio que tenemos para entregarle a nuestros hijos, a nuestras amistades, de las maravillas que hemos visto de Dios en nuestra vida? Hermanos, es hora de empezar a construir memoriales, pero no memoriales de las cosas que le pasaron a otros, memoriales de lo que, mi experiencia, de lo que nosotros hemos vivido con nuestro Dios. Amén. Muy bien. Vamos a orar y que Dios nos bendiga, nos anime con su palabra a seguir adelante, a avanzar, a cruzar nuestro Jordán y poder experimentar esa vida abundante que nuestro Señor nos prometió. Padre amado, agradecemos con gratitud en nuestro corazón este día que nos ha regalado para vivirlo aquí en la tierra, tratando de entenderlo, Señor, que es una vida que tiene propósito en usted, tratando, Señor, de entender que si estamos en el templo, hemos sido movidos a estar hoy día, es porque usted nos ha dado la fe para creer que hay un Dios. Y no solo que hay un Dios, sino que a Jesucristo, quien ha muerto por nuestros pecados, que en Él tenemos perdón, salvación y vida eterna. Y que no solo es eso, Señor, de habernos liberado de la esclavitud del pecado, sino que hay una tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel, una tierra de bendiciones espirituales para cada uno de nosotros, la cual debemos conquistar bajo el liderazgo de nuestro Señor Jesucristo. Para disfrutarla, Señor. Si bien es cierto, nos habla de lucha, de guerra, pero son guerras que están ganadas por nuestro Señor. Señor, tenemos la victoria. ¿Cómo no podemos ir confiados, Señor, de poder experimentar la victoria sobre nuestros pecados? Para seguir creciendo. La victoria, Señor, si es que hay algún vicio en nuestra vida. La victoria, Señor, sobre nuestro carácter. Señor, si nos cuesta dominarnos. Oh Dios amado, cuántas maravillas podamos descubrir al ir tras el liderazgo de Jesús, a seguir sus pisadas, Señor, y a desafiar ese Jordán que lleva corriente, pero que por la fe, Señor, sabemos que usted lo va a abrir y nos va a permitir pasar. Ayúdenos, Señor, a ser hombres y mujeres valientes, que estén dispuestos a ir por más, que no seamos miserables, que no seamos flojos, Señor, ni perezosos, muy por el contrario, diligentes, dispuestos, Señor, valientes, que estemos dispuestos, Señor, a ir y a través de luchar, Señor, y creerle a su palabra, tener estas conquistas, ver su mano poderosa, ver sus obras poderosas en medio de nosotros y levantar monumentos, testimonios que hablan y dan gloria del Dios Altísimo. Oh Señor, gracias por renovar nuestro pensamiento. Rogamos, Señor, que todo lo que se oponga a su voluntad sea sacado en el nombre de Jesucristo, que todos nuestros pensamientos, que toda nuestra forma de pensar que se opone, Señor, al pensamiento de Cristo, a la mente de Cristo, sea sacada y luego, Señor, con humildad, sometiéndonos a su voluntad y a lo que nos enseña a través de su palabra. Oramos y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.